Los objetos y situaciones más cotidianos y menos peligrosos pueden llegar a producir trastornos graves de ansiedad en algunas personas. Todos capeamos de una manera u otra con el miedo, que no deja de ser una reacción fisiológica, una suerte de mecanismo de defensa que nos permite evitar situaciones peligrosas. Otra cosa bien diferente es la fobia, un miedo exagerado e irracional a momentos u objetos determinados que no son peligrosos. La propia persona que sufre ese terror llega a ser consciente de que no hay nada racional que justifique ese comportamiento, pero aún así es incapaz de controlar esa angustia desproporcionada. No es lo mismo fobia que miedo. La diferencia es que el estrés o pánico que produce ese objeto o situación a la persona que padece una fobia es más intenso y prolongado que el miedo, hasta el punto de que ese trastorno de ansiedad acaba afectando de lleno en las relaciones sociales o laborales. Palpitaciones, sudoración, temblores, desvanecimientos y la sensación constante de pavor son algunos de los síntomas de alguien que sufre una fobia. Por ejemplo, alguien que sufre aerofobia puede llegar a perder su empleo antes de tener que subirse a un avión, extremo al que seguramente no llegará una persona que, solo, tiene miedo a volar. Hay fobias para todos los miedos, aunque ciertos casos tienen que ver más con manías que con un auténtico trastorno de ansiedad. Entre el grupo denominado fobias específicas se encuentran temores angustiosos e incontrolables tan extraños. Les apuesto que el top 1 nadie podrá adivinarlo. Bienvenidos a Tops Libres. Número 20. Nomofobia. Se trata de un buen ejemplo para determinar la diferencia entre miedo, desasosiego y fobia. Porque cada vez más son las personas que parecen entrar el pánico si no encuentran el teléfono móvil, las llaves o el monedero en sus bolsillos o bolsos, aunque localicen la pertenencia pocos segundos después. En teoría, para tener nomofobia, la persona debería sentir angustia prolongada, temblores, sudoración y palpitaciones. Número 19. Fobia esfinteriana. Está muy relacionada con la agorafobia. Les voy a dar una breve explicación de qué es. La agorafobia es un trastorno de ansiedad, caracterizado por un miedo intenso a situaciones donde escapar podría ser difícil o en las que no se podría recibir ayuda en caso de sufrir síntomas de pánico. Esto puede llevar a las personas a evitar lugares o situaciones que creen que pueden desencadenar su ansiedad, lo que puede afectar significativamente su calidad de vida. Ahora seguimos con la fobia esfinteriana, ya que es el miedo irracional a verse utilizando un cuarto de baño ajeno, y muchos pacientes deciden permanecer en sus casas sin salir. Número 18. Enofobia. Odio a los vinos. Con ese significado emerge la palabra enofobia para describir a las personas que ni siquiera pueden oler un vino sin sentir pánico o incluso picores. Algunos afectados por esta fobia incluso limitan sus alternativas de ocio para no tener que vérselas con esa bebida. Número 17. Efebifobia. Es cierto que cuesta entender a los jóvenes y que algunos dan miedo, pero de ahí a sentir pavor irracional hacia ellos hay un trecho. Si te produce ansiedad descontrolada el hecho de cruzar un par de palabras con alguien de entre 25 y 34 años, o si estás en contra de cualquier político o artista incipiente, puede que sufras efebifobia. No es el único tramo de edad envuelto en una fobia. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, se habló mucho de la gerontofobia, esa aversión o desprecio hacia los ancianos. Número 16. Omfalofobia. Otra parte inofensiva del cuerpo humano que llega a traumatizar a algunas personas es el ombligo. Puede ser el propio o ajenos. Cualquier ombligo produce un rechazo irracional, lo que puede llegar a afectar en situaciones sociales y en las relaciones con otras personas. Número 15. Clinofobia. Un problema derivado del insomnio es la clinofobia, el miedo ante el acto de dormir. Se trata de una angustia por el temor de morir, o de que ocurra algo malo mientras se duerme. Esta fobia también recibe el nombre de somnifobia, o neirofobia, o hipnofobia. Deja en los comentarios de qué parte del mundo estás viendo mis videos. Número 14. Xantofobia. ¿Se puede tener fobia a los colores? Muchos expertos consideran que no, que tiene que ver más con una manía o una obsesión por las supersticiones, pero hay quien dice tener pánico al color amarillo, lo que se ha denominado xantofobia. Número 13. Tripofobia. La tripofobia es el miedo a los agujeros. Da igual que sea un panal de miel o un ladrillo de perfil. Todo aquello que contenga un conjunto de círculos o agujeros causa una sensación intensa de incomodidad. Algunas teorías sostienen que esta fobia tiene un cierto carácter evolutivo, que predispone al ser humano a evitar ese tipo de círculos con textura, porque nuestro sistema visual los identifica como potencialmente peligrosos. Número 12. Dextrofobia. Es el pánico a los objetos situados a la derecha del cuerpo. Si la fobia se produce por el lado contrario, el izquierdo, se denomina levofobia o sinistrofobia. Número 11. Hombrofobia.
Si en un día sin una sola nube se topa con alguien con un paraguas en mano, puede que esa persona sufra ombrofobia o pluviofobia, es decir, miedo a la lluvia y a otros fenómenos meteorológicos como los truenos, los relámpagos o el viento fuerte. Si son demasiados miedos, los podemos agrupar en una sola palabra: brontofobia. Quien lo padece puede sufrir episodios muy acusados de ansiedad. Si has llegado hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas y des like. Eso me ayudará a crecer mi canal y seguir haciendo esto. Así que no sea malo y apóyame. Número 10. Optofobia. Padecen optofobia quienes sufren miedo al abrir los ojos en determinadas situaciones. Como apuntan desde el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, esta fobia puede producirse al ver una película de terror, si bien existen casos más complicados, como el de aquellas personas que tienen fobia al abrir los ojos cuando se despiertan. Número 9. Omatofobia. Seguimos con la misma parte de nuestro cuerpo porque la omatofobia es el miedo a los ojos. Uno puede sentir terror al mirar fijamente otros ojos, o simplemente al ver imágenes en las que aparecen ojos. En algunos casos, el miedo se limita únicamente a un determinado color de ojos, o también al estado en el que se encuentren, muy abiertos, con lesiones visibles o irritados, señalan desde la citada clínica. Número 8. Catisofobia. Es el miedo patológico a sentarse o a permanecer sentado. Habitualmente lo sufren quienes han sido sometidos a algunos tipos de tortura o quienes han sido obligados a sentarse largos periodos de tiempo sobre objetos incómodos. Número 7. La pteronofobia es el miedo injustificado a recibir cosquillas con una pluma. No se debe confundir con la acarofilia, la fobia a recibir cualquier clase de cosquillas. Muchos de estos casos se explican por algún trauma sufrido de niño, normalmente por haberse sentido atrapado y muy nervioso ante un adulto que le propinaba esa excitación con los dedos. Número 6. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Tiene guasa que se haya acuñado un término de 33 letras para describir la fobia a las palabras largas o complejas. Son personas que entran en pánico cuando deben leer o pronunciar una palabra de gran cantidad de letras, incluido el nombre de su trastorno. ¿Su peor pesadilla? Electroencefalografista, la palabra más larga que recoge el diccionario de la RAE. Número 5. Counpaunofobia. Steve Jobs o Alaska son algunos ilustres counpaunofóbicos, aquellas personas que tienen un miedo irracional y persistente a los botones. Ya no es solo evitar toca o vestir cualquier prenda que tenga esas piezas redondas y planas, es que prácticamente no pueden ni hablar de ellas. Número 4. Turofobia. Hablamos de la fobia al queso. Va más allá del típico rechazo al queso, ya que se trata de un malestar intenso, acompañado en ocasiones de temblores y ataques de pánico, que uno siente en cuanto huele o simplemente ve de cerca un trozo de este alimento. Como ocurre con muchas fobias, la turofobia suele tener su origen en alguna experiencia traumática de la infancia. Número 3. Crometofobia. Que gastar dinero puede llevar a la angustia y otras emociones desagradables está fuera de toda duda, pero hay quien se adentra en una espiral de pensamientos negativos con todo lo relacionado con el dinero. ¿Sufres crometofobia si vives obsesionado con revisar la cuenta corriente y el monedero, o si te da miedo pagar hasta un mísero café hasta el punto de darte cuenta que necesitas pasar por terapia? Número 2. Ergofobia. Aunque parezca increíble, hay gente que tiene fobia al trabajo. En el fondo no es tan extraño, teniendo en cuenta que la mitad de los españoles reconoce sufrir un estrés alto o muy alto en el trabajo, según las encuestas. Se trata de un temor excesivo ante situaciones relacionadas con el trabajo, el momento de acudir a la oficina, estar en el propio puesto, asistir a reuniones o llevar a cabo determinadas tareas. Tal es el grado de ansiedad que la fobia acaba repercutiendo negativamente en las funciones laborales. Número 1. La fobofobia es un término que se refiere al miedo a desarrollar fobias. En otras palabras, es el temor excesivo y persistente a experimentar una fobia o a sentir miedo extremo en general. Esta condición puede ser debilitante, ya que las personas que la padecen pueden vivir con una ansiedad constante sobre la posibilidad de tener una reacción fóbica a algo, incluso cuando no hay una amenaza real presente. El colmo de un fóbico es la fobofobia. Es la fobia a la fobia, el miedo al miedo, un sinvivir.